Muchas bendiciones en este precioso día. Continuamos con estas meditaciones devocionales relacionadas con la intercesión. Vemos que muchas de las actividades que se realizaban en el Antiguo Testamento, en la función sacerdotal especialmente, prescribieron o ya fueron anuladas para el tiempo de Jesús y para la Iglesia del Nuevo Testamento, como el tema de los alimentos, los sacrificios, aún el tema del mismo templo. Son cosas que cambian definitivamente desde la enseñanza de Jesús. Como decíamos en el devocional anterior, hay un nuevo pacto y hay una nueva manera de llegar a tener comunión con Dios, y ahora es a través de Jesucristo el Señor. Sin embargo, una que Jesús enseña y que jamás va a perder su vigencia es la oración de petición y de intercesión. Él dijo: pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces Jesús dio ejemplo durante todo su ministerio terrenal, ya lo dijimos, haciendo de su vida una vida de oración por distintos momentos, por distintos casos y por distintas personas. Dijimos también en el devocional anterior que entre las funciones sacerdotales está la de servir y otra que es la del sacrificio. Esta segunda que nos quedó pendiente, de la que queremos meditar hoy, el tema de Cristo como sumo sacerdote ofrecido en sacrificio, y cómo la iglesia entonces pueda o le corresponde ofrecer qué clase de sacrificio hoy. La palabra de Dios dice acerca de Jesús que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. Más adelante en el capítulo 9 dice también así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 11 y 12. Observe que aquí nos habla acerca de la sangre que se ofrecía en el lugar santísimo, y del lugar santísimo a donde solo tiene derecho a entrar el sumo sacerdote. Entonces Cristo no solamente dispone su propia sangre, sino que también entra a ese lugar donde está la presencia de Dios. Y dice otra porción de la palabra del Señor: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces allí está Jesucristo nuestro Señor ofreciendo un sacrificio definitivo, un sacrificio válido eternamente por nosotros los hombres. Y entonces, conforme lo dice el libro de Hebreos, Jesús es constituido sumo sacerdote que está a la diestra de Dios, intercediendo continuamente por nosotros. Ahora, la pregunta que sigue entonces: ¿cuál o cuáles son los sacrificios que los cristianos ofrecen según el libro de Hebreos? Ya no ofrecemos sangre, ya no hay un lugar santísimo físico para entrar, sino que es un lugar santísimo espiritual a donde entramos. Pero ¿qué sacrificios ofrecemos? Dice la palabra de Dios en el mismo libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Importantísimo es que este versículo dice que ahora el sacrificio que usted y yo, como participantes de ese sacerdocio espiritual, tenemos un sacrificio que ofrecer. Sacrificio de alabanza. ¿En qué consiste ese sacrificio de alabanza? En fruto de labios
que confiesan el nombre de Jesucristo el Señor, es decir, una voz continua, constante, que habla de lo que Cristo ha hecho en mi vida, en la creación, en otras personas y en toda condición, lugar y situación que podamos encontrarnos. El siguiente versículo dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, sacrificio de alabanza, sacrificio de hacer el bien y de la ayuda mutua. El sacerdote que está ahora encargado de representar a Cristo aquí en la tierra debe ser una persona que se esfuerza por hacer bien a los demás y de ayudar a otras personas que necesitan de nosotros. Entonces, qué interesante que el papel de los cristianos como sacerdotes, ya en el próximo devocional entraremos a mirar el apóstol Pedro diciéndonos lo que somos, sacerdotes. El libro de Apocalipsis también nos lo va a decir, y por ahora nos dice Hebreos que somos o ejercemos también un sacerdocio de sacrificio agradables a Dios. Tome muy en serio esto, porque esta es una función que nos corresponde hacer a todos los creyentes. La intercesión, el sacerdocio no es un llamado para un reducido grupo de personas en la congregación. En realidad es un llamado para cada creyente que ha sido redimido por la sangre del Cordero de Dios. Así que usted, mi hermano, mi hermana, que está recibiendo estas meditaciones, no tiene por qué negarse a ejercitar su ministerio, su llamado de intercesión, de sacerdocio, de mediador que Dios ha hecho. Haremos unas aclaraciones un poco pertinentes relacionadas con este término sacerdote, porque de pronto nuestra religión tradicional nos lleve a confundirnos un poco, pero en próximos devocionales quiero hacer unas aclaraciones que van a dejar muy fundamentado este concepto del sacerdocio. Dios les bendiga ricamente.